Dios les bendiga, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas en donde quiera que me estén viendo y en donde quiera que nos estén viendo este día 24 de septiembre del año 2020. Hoy estoy en compañía de dos buenos amigos, de Oscar Martínez, un amigo mío de hace muchísimos años. Yo creo que tenemos de conocernos más de 30 años, Oscar. Más de 30 años. Y estoy en compañía también de Job Calix, que hoy ha venido también para poder ampliar acerca del conversatorio que vamos a estar teniendo el día de hoy. Prácticamente pues hoy vamos a estar hablando acerca de puntos doctrinales, vamos a estar hablando acerca de posturas, vamos a hablar acerca de muchas cosas que se han levantado a lo interno de la iglesia, que se han infiltrado poco a poco por el lapso, por el transcurrir de los años. El evangelio no era así, pero ¿por qué ahora el evangelio es así? ¿Qué pasó? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Es aceptable? ¿No es aceptable? Hay tantas interrogantes en cuanto a esto, y por eso es que estamos hoy aquí. Yo le pedí a Oscar que viniera, y bueno, y Oscar pues también le pidió a Job que viniera, ¿verdad? Y por eso estamos aquí. Quiero que así de forma rápida, Oscarito, saludes a la gente que nos está viendo. Sí, mucho gusto. Es un honor realmente poder compartir con ustedes y llegar a través de este medio para que podamos dilucidar aquí algunos aspectos vinculados con los temas de doctrina que hoy se están manejando en las redes sociales, en muchas iglesias, y que son producto de este ambiente propicio, ¿verdad?, que se está creando, donde hemos visto mucha confusión, mucho desacierto en muchas cosas, pues, y creemos que es necesario pues revisar todo lo que se está hablando, por lo menos algunas cosas básicas, esenciales, pues para procurar encontrar y mostrar el lado correcto, ¿verdad?, de las cosas, el lado bíblico, el lado espiritual, el lado de Dios, el lado que tiene que ver con los asuntos reales del reino. Y pues aquí estamos, pues, obedeciendo a esta invitación, muy agradecido por esta invitación que nos has hecho, y pues también estar en la compañía de mi hermano Job Calix. Él es pastor de la iglesia Veraca, y pues yo creo que lo más correcto pues es que él mismo se presente, un hombre que tiene muchos dones, muchas capacidades en el Señor, y pues yo quise invitarlo porque creo que él tiene las condiciones y está en la responsabilidad de tratar este tipo de asuntos con la seriedad, tanto bíblica como de trata de la cosa de Dios. Okay. Mi hermano Job. Muy buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde nos vean y escuchen. Es un gozo del Señor poder compartir con mis hermanos. Gracias. Y poder abordar juntamente con ellos aspectos básicos y elementales de la Iglesia de Cristo y del comportamiento que se está teniendo hoy en día de muchos que dicen llamarse hijos de Dios, que dicen llamarse iglesia, pero que no lo son. Por lo cual me siento contento para que hoy dialoguemos amenamente y expongamos a la luz de las Escrituras lo que Dios ha mandado y ha establecido como su iglesia, como su cuerpo y como sus hijos. Ok, muchas gracias, Oscar, muchas gracias, Job, también, ese nombre poderoso, ¿ah? Sí. Bueno, con un gran peso que lleva en los lomos cuando uno carga a un hombre así, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, y prácticamente pues yo ahorita hemos estado ahorita haciendo unos generales acerca de algunas situaciones que han estado pasando a lo interno, ¿verdad?, de lo que es la iglesia, ¿verdad? Y pues se han venido dando algunas situaciones de doctrina, situaciones de
por ejemplo, de exageraciones, de pasarse de los límites en muchos aspectos de muchas personas, pero en este caso yo quería tocar algunas doctrinas en específico y ver, hacer la comparación de estas doctrinas a la luz de la palabra. Yo aclaro que esta cuestión en sí, muchos lo malinterpretan. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno toca puntos doctrinales de un pastor en específico, la gente cree que uno lo está atacando, la gente cree que uno está queriendo destruir a determinada persona. Eso es lo que cree la gente, pero a uno le vienen con razonamientos así como que vos no tenés misericordia, vos querés hacer del árbol, querés hacer leña, ¿me entienden? Entonces vienen un montón de argumentos, sos chismoso, sos detractor de tal ministerio, sos divisor del cuerpo de Cristo, y entonces ahí vienen este montón de cosas, y prácticamente pues uno queda como que si fuera una completa persona mala, desconsiderada, y que definitivamente solo quisiera el mal para la persona que está emitiendo este tipo de doctrinas. Y por eso es que yo hice la invitación a Oscar y a Job el día de hoy, porque el hecho no es que estamos en contra de la gente. Nosotros no estamos en contra de la gente, de los hombres. Nosotros estamos en contra de lo que promueven las personas, las doctrinas en sí. Por ejemplo, yo he dicho, yo no estoy en contra de los católicos, yo estoy en contra de los dogmas católicos, que es diferente. Estoy en lo correcto, Sí, claro. ¿verdad? No estamos en contra de la gente. Por eso es que no creo que pueda caber ese concepto de que por el hecho de que querramos confrontar alguna doctrina en específico, nos volvamos detractores, nos volvamos chismosos, nos volvamos hombres sin misericordia, nos volvamos divisorios del cuerpo de Cristo. No sé si tenés algo que opinar en cuanto a eso, Sí. Oscarito. Sí, mira, yo creo de que la iglesia es un edificio espiritual en construcción y que la iglesia tiene un diseño cuyo origen está en el cielo y que está profetizado que la iglesia como evento espiritual, ¿verdad? Que tiene que pasar por diferentes etapas aquí en la tierra durante todo ese tiempo, pues la iglesia tiene que irse edificando hasta que llegue el momento en que la iglesia tenga toda la fisionomía, tenga todo el diseño que le corresponde. Entonces ya tiene su tiempo, donde va a estar terminada, pero nosotros sabemos de que hay un interés espiritual del lado contrario a la voluntad de Dios que no quiere pues que la iglesia se edifique, ¿verdad? Que está luchando en contra de ese trabajo que le toca hacer a la iglesia, a los ministros, a los pastores y a todos los involucrados en la edificación de la iglesia. Y sabemos que la iglesia pues tendría que ser infiltrada, la iglesia tenía que ser arremetida, ser atacada. De hecho Jesús da claramente evidencias de que la iglesia pues iba a ser atacada. Dice que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia, dando a entender de que sí, que la iglesia iba a ser atacada. Ahora, lo que sí tenemos que estar bien en claro es que así como Jesús habló de que la iglesia iba a ser atacada, que iba a ser infiltrada, que el enemigo iba a arremeter contra ella, debemos tener bien en claro que Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán. O sea, que no importa lo que pase, en medio de toda la confusión, en medio de todos los infiltrados, de todo lo falso y de todo lo que está trabajando para que la iglesia no se edifique, al final la iglesia se va a edificar, porque eso es un hecho ya determinado por Dios. Es decir, Satanás realmente sabe que él va a fracasar en su intento de impedir la edificación de la iglesia. No, es un hecho declarado por Dios. Dios fue el que dio la Biblia y en su palabra él ha dicho
¿verdad? Que llega un momento en que la iglesia se edifica como casa espiritual, se termina en su diseño, y que eso es un hecho declarado ya desde la eternidad, y yo creo que el diablo mismo lo sabe. Ahora, él siempre va a ir en contra de la voluntad de Dios y siempre va a hacer su trabajo, porque esa es la razón por la cual él existe. Ahora, lo que yo quiero hacer ver en esto es de que básicamente lo que está haciendo el diablo es tratándose de llevar el mayor número de almas posibles para él, y está buscando la manera de prolongar tiempo para seguir haciendo su trabajo, porque él sabe que a él también se le señaló un tiempo. Así como la iglesia tiene un tiempo señalado para edificarse, Satanás tiene un tiempo señalado para su manifestación, y luego para irse a su lugar que el mismo Dios ya le determinó. Entonces, aquí no estamos tratando de pensar de que hay alguna manera como Satanás logre sus objetivos con respecto a la iglesia. Es decir, lo que él pretende contra la iglesia definitivamente no va a suceder. No va a suceder por más que él se esfuerce, porque ya el mismo Dios declaró que no va a suceder. Y con respecto al tiempo, ¿verdad? Él puede hacer que el tiempo se prolongue, estorbando el tiempo de la iglesia, pero al final él tiene un lugar también. Ok, pero en cuanto a eso que yo acabo de leer, que la gente opina, todo eso... Sí, no, lo que pasa es que ahorita estamos viviendo un tiempo ya declarado en las Escrituras, en donde la parte en donde el diablo arremete ya con más fuerza, con más ímpetu contra la iglesia, es un tiempo ya declarado, y la Biblia lo llama un tiempo de apostasía. Un tiempo donde se levantan diferentes posturas, diferentes formas de ver las Escrituras y formas de interpretarlas. Y entonces parece como que impera la confusión. La gente ya no sabe qué creer, ya no sabe que si un pastor es verdadero, que si un pastor es falso, de que si existen los profetas o si no existen, que si existen los apóstoles o no existen, que si se debe de diezmar o no se debe de diezmar, si la salvación se pierde o no se pierde, y un montón de cosas con respecto a si se deben cumplir los mandamientos o no, si Dios es solo uno o son tres entidades, si al final existe o no el infierno, y se comienza a especular en un montón de puntos que tienden más bien a volver más complejo el asunto y a confundir. Tanto así pues que hasta si no está en hebreo, pues no es de Dios. Si no está en hebreo, no es de Dios. Tiene que ser en hebreo, ¿verdad? O de repente asumir cierto tipo de indumentaria, ¿verdad? Como ser vestirse de repente con un tipo de ¿cómo le llaman? Lo que se ponen los sacerdotes hebreos, ¿verdad? Sí. Y ponerse el kipá, el urín, el tumí, y todas esas cosas. Y entonces, claro, cuando la gente viene y que conoce poco o que acaba de empezar y necesita identificarse con las verdades esenciales de la Biblia, se encuentra con esta revuelta, ¿verdad?, de opiniones y de puntos, y entonces cae como en un lugar como que no sabe dónde está, como que no sabe dónde va, como que no sabe realmente cuál es la ruta. Ok, pero entonces vos crees que debería existir una responsabilidad de parte de aquellos que conocemos un poco. La verdadera iglesia es luz. Okay. Y dice la Escritura que va a resplandecer en medio de las tinieblas. Sí, pero entonces, ¿vos crees que es correcto que nosotros, que sabemos un poco más de esa luz, de esa palabra, podamos refutar o enseñar lo correcto ante tales doctrinas que ahora han aparecido? No sé si le damos la palabra a Job. ¿Qué podría decir usted, Job, acerca de eso? Bueno, una de las cosas que dice la Escritura es que nosotros debemos de presentar defensa de la fe. Y esa defensa de la fe va en dos direcciones. Uno, para exponer a todos aquellos que andan predicando otro evangelio diferente al verdadero. Y el segundo dirección que hay que darle a esa defensa de la fe es poder edificar el cuerpo de Cristo. Porque esa es la tarea primordial de todo hijo de Dios y de todo aquel que está al frente de una congregación o al frente de un medio como estos, donde muchos escuchan, muchos siguen,
entonces está haciendo una labor que debe ir encaminada en esa dirección. Exponer a los falsos y a la falsa doctrina y al mismo tiempo edificar al cuerpo de Cristo. Alguien decía que el siervo de Dios, el que expone la palabra, debe tener dos tipos de voces. Una voz para los lobos rapaces y otra voz para las ovejas. La voz para los lobos rapaces no es una voz suave, es una voz que golpea, es una voz que contraataca y que ahuyenta, y que se va de frente. Pero la voz que es para la oveja o para el cuerpo de Cristo es una voz de mansedumbre, de misericordia, porque está edificando el cuerpo de Cristo. Pero entonces prácticamente podemos, no es que no se tenga misericordia al confrontar o al señalar este tipo de doctrinas, no es que no se tenga misericordia de la gente, se deberá tener misericordia de ellos o no se deberá de tener misericordia de ellos, porque, lo digo yo, por el hecho de que muchas de estas doctrinas han hecho mucha mella en el cuerpo de Cristo, hermanos, y han hecho un estrago prácticamente en el cuerpo de Cristo. Muchas personas, a raíz de este tipo de doctrinas, andan promulgándolas y hasta se pelean con otras personas defendiendo su postura, y esa postura prácticamente cerrada, pues. Vayamos a lo que Cristo hizo. Ajá. Cuando él se enfrenta a la doctrina de los fariseos, a la secta de los fariseos, que era la religión predominante en el tiempo de él, estaban los saduceos, estaban los herodianos, estaban los celotes, pero los fariseos, que era la puesta como la que estaba correcta delante de Dios, viene Jesús y los desnuda. ¿Y cómo les llega a ellos? No les viene diciendo, oh fariseos, no, les dice fariseos hipócritas. Esa expresión, así es, y esa expresión dicha por Jesús a los fariseos en el tiempo de Jesús, eso era casi una blasfemia, que era digno de muerte. Por eso a Jesús constantemente lo buscaban para apedrearlo, para matarle, porque cuando él les habla de esta manera, a ellos que se consideraban los importantes, los iluminados, los dueños, los principales que manejaban las escrituras, ahí estaban inclusive los escribas. Dentro de los fariseos, ellos se llevaban juntos, escribas y fariseos, aunque no concordaban en muchos de sus pensamientos, pero eran los considerados iluminados de Dios, los ungidos de Dios. Pero cuando Jesús se va hacia ellos, los trata de una manera que los desnuda, sin misericordia, y los exhibe sin misericordia, porque el daño que ellos hacen es un daño que es para la eternidad, y en eso tenemos que nosotros pensar. El daño que ellos les hacen a las almas que los siguen es un daño eterno, y que con eso no hay que jugar, y que con eso no hay que andar con contumerio. Es como cuando un doctor sabe que un paciente tiene un cáncer. No le van a dar una aspirina para que sane el cáncer, no. El doctor va a ir con cuchillo y va a rajar y va a cortar y va a sangrar y va a extirpar el cáncer o la parte tumoral que tenga el cuerpo. No se va a ir ahí, tómese esta aspirina. Ese es el lado duro de la verdad. Es el lado duro de la verdad para el que anda en mentira. Sí, claro. Pero para el que anda en la verdad de Cristo y que es de Cristo, es dulce como la miel. La verdad, fíjate, ya que Calix toque ese punto, yo creo que esa fue la razón por la cual Jesucristo se agenció el odio de esta gente, la persecución, el vituperio, y prácticamente fue la causa por la cual al final terminaron matándolo. Yo pienso que Jesús pudo perfectamente haber entrado en acuerdo con ellos, ¿verdad? Y decirles, bueno, miren, yo a ustedes no los voy a atacar mucho. Voy a respaldar lo que ustedes están diciendo, todo lo que ustedes están haciendo. Llevemos la fiesta en paz y bueno, pues pongámonos de acuerdo. Lo que a mí me han dicho, por Pero ejemplo. la verdad que esa no fue la posición de Jesús. Y esa no debe ser tampoco la posición de ningún hijo de Dios. Cuando alguien me dice que porque él es hijo de Dios y porque él ama y tiene misericordia, él se vuelve un alcahuete de la mentira. Y no solamente se vuelve alcahuete de la mentira, sino que también la prueba o termina como protegiéndola, como defendiéndola. Entonces ya no estamos hablando de alguien que está encarnando la identidad de Cristo.
identidad de Cristo en el creyente es enardecerse, es sentir celo por la sana doctrina, por la verdad. Es decir, no es que se vuelve un crítico, no es que se vuelve un juez, no es que se vuelve alguien tendencioso a querer estar atacando a los demás, sino que es alguien que tiene celo por la casa de Dios, por la obra de Dios. Lo que pasa es de que no es lo mismo atacar al diablo en el mundo, donde es su elemento, donde él está al descarado haciendo de todo, que atacar al diablo con Biblia en la mano, y disfrazado de pastor, disfrazado de ministro. Y ya cuando Satanás se mete a las congregaciones, no se presenta como Satanás, se presenta como ministro, como ángel de luz. Como ángel de luz. Ajá. Y entonces, de repente vengo yo que tengo la luz de Cristo y lo estoy viendo tal cual es. No lo veo como él quiere que lo vea el mundo, yo lo veo como Dios me lo como aquella apariencia de apariencia de cordero y habla como dragón. Exactamente, como yo lo puedo discernir como iglesia, por la madurez, por los dones y por todo lo que Dios trae a la iglesia para impedir de que el Hijo de Dios sea engañado. La misma Biblia, cuando habla del poder del engaño y de su progreso a lo largo del desarrollo de lo que es la iglesia, dice que van a venir tiempos donde la mentira y el engaño van a ser tan grandes que si fuere posible, van a engañar hasta los escogidos. Si fuere posible, sabemos que no es posible, porque la unción del santo reposa sobre su iglesia. Ahora, si alguien con un sano criterio espiritual y con la luz del Espíritu Santo en él y por la forma en que traza la Escritura pone en evidencia lo que no está correcto, no es que está buscando atacar o que es alguien que tiene algo contra X persona, sino que por el mismo don que tiene es su responsabilidad establecer la verdad de Cristo donde quiera que esté. Entonces, lo que dice el pastor Cálix, ¿verdad?, con respecto a ese marco espiritual en el que Cristo vivió, fíjate que prácticamente es el mismo marco espiritual que estamos viviendo ahora. Ese mismo espíritu que vos estabas viendo en aquel tiempo, es el mismo que está ahora en las iglesias. Solamente que ahora no se llaman escribas y fariseos. Ahora se llaman apóstoles, padres espirituales, reverendísimos. Apóstoles, profetas, poliapóstoles, pastores, maestros, evangelistas falsos, iluminados. Es decir, iluminados, gurú, yo no sé cómo les pueden llamar. La verdad es que el enemigo siempre ha tenido este tipo de manifestación y siempre ha habido. Ahora, correcto. La iglesia como Cristo en la tierra, porque la iglesia es Cristo en la tierra, va a seguir siendo ese Cristo que desnuda, ese Cristo que se levanta contra todo eso. Por ejemplo, ¿cómo te pueden predicar un evangelio de placer y comodidad? Un evangelio solo de bendiciones y que Jehová te da y 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 no te quita. Donde para ser un verdadero hijo de Dios tenés que vivir como príncipe aquí en la tierra, lleno de un montón de cosas materiales, y en vez de volverte espiritual te materializan. Y parece que en ese evangelio no hay corona de espinas y no hay tampoco cruz. Parece que solo lo único que hay es playa, y hotel 5 estrellas, y carros de lujo, y viajar en jet, y disfrutar de todos los mejores perfumes y de las mejores comidas, y un paraíso terrenal, pues. Sí. O sea, yo no miro a Cristo en esa condición. Pero precisamente de eso yo sé que hay muchas doctrinas, hermanos, que podríamos estar tocando. Está la doctrina de la prosperidad, la doctrina de los únicos ungidos, la doctrina del sacerdocio sobre el sacerdocio, la paternidad espiritual, el principio de honra. El principio de honra que lo han deformado por completo ahora, de los más que más se destacan. Pues, yo quisiera que ustedes me ayudasen. Yo tengo aquí unas palabras de el apóstol Guillermo Maldonado. Como les digo, pues hicimos este preámbulo para que quede claro de que esto no es que yo estoy en contra de Maldonado. Mucha gente me ha dicho, vos estás en contra de Maldonado, que vos aquí y allá.
Claro que estoy en contra, pero estoy en contra de lo que él habla. Estoy en contra de lo que él enseña. Porque definitivamente él se ha salido de la base fundamental bíblica. Se ha salido por completo. Él ahora ha hecho prácticamente un nuevo evangelio. Yo le denomino el evangelio maldito, el que está predominando. Pero yo quisiera que escucháramos una primera parte de esto que él ahora está promoviendo. Y ustedes, ellos dos me van a ayudar a mí a aclararlo desde el punto de vista que ellos lo toman bíblico, por supuesto, para que ustedes nos escuchen. Y por favor, yo he dicho en otras oportunidades también, las vacas sagradas y los elefantes blancos van a caer, hermanos. Y usted no tiene que poner su mirada en los elefantes blancos ni en las vacas sagradas. Usted tiene que poner su mirada en el Señor. El Señor, ¿qué es lo más fundamental? ¿La doctrina bíblica que dejó el Señor o la doctrina de hombres, que por ende es doctrina de demonios? A eso vamos. Pero cuando yo hablo así, ¿qué es lo que pasa? Viene el señalamiento. Vamos a escuchar esto en primer lugar y vamos a analizarlo ahorita seguidamente. Y lo vamos a ir analizando. Yo extiendo ese manto que está sobre mí, sobre su vida. La Biblia dice el aceite que está sobre la cabeza. El aceite no está en mis efesios. Al aceite le cae a ellos. El aceite no está en mi esposa, le cae a ellos. El aceite no está en mis hijos, le cae a ellos. El aceite cae sobre la cabeza. Escúcheme esto. Hay muchos de ustedes que el aceite de la cabeza no le está llegando a sus hijos por criticar mi manto. Deje de criticar mi manto y sus hijos todos van a conocer a Jesús. Ahí nomás nos queda. Pero no es que tú puedas dar un poco de contexto. Lo voy a volver a repetir. Algunos videos con Lo vamos a estas volver a repetir. enseñanzas y lo vamos a ir analizando. Yo extiendo ese manto que está sobre mí, sobre su vida. La Biblia dice el aceite que está sobre la cabeza. El aceite no está en mis efesios. Al aceite le cae a ellos. El aceite no está en mi esposa, le cae a ellos. El aceite no está en mis hijos, le cae a ellos. El aceite cae sobre la cabeza. Escúcheme esto. Hay muchos de ustedes que el aceite de la cabeza no le está llegando a sus hijos por criticar mi manto. Deje de criticar mi manto y sus hijos todos van a conocer a Jesús. Bueno, nos quedamos ahí. Sí, yo quisiera dar una opinión así, Un poco más elevada. sí, yo quiero dar una opinión sobre esto que está haciendo ahí el pastor Maldonado. Yo quiero dejar en claro algo, que sí, la iglesia tiene una cabeza, Claro, que se llama Jesucristo, se llama Jesucristo. ¿verdad? Y que la unción que ahora reposa y que el mismo Cristo derramó sobre la iglesia, o que abrió la puerta para que descendiera del cielo, es el Espíritu Santo. Es decir, ahora la iglesia no es ungida con aceite, es ungida con el Espíritu Santo. Y dentro de esa unción que viene sobre la iglesia, que es sobre cada uno de los creyentes que forman parte de la iglesia, sobre cada uno de los hijos de Dios que forman parte de la iglesia, que son piedras vivas de esa casa espiritual que se llama iglesia, cada uno de ellos recibe la unción con el Espíritu Santo. Es decir, cada hijo de Dios nace de nuevo y al nacer de nuevo le es derramado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya derramado sobre cada uno de los hijos de Dios, pues trae la manifestación de los diferentes dones, inclusive los dones de gobierno espiritual que es los pastores y toda la gente. Y eso representa la unción. Y eso representa la unción. O sea, lo malo que está haciendo el pastor Maldonado es que él está diciendo allí que la unción de Dios le es dada a él primero, En que exclusiva. después le caen a los demás. En exclusiva. Como que si él estuviera entre Dios y los hombres. Y no es así. La unción de Dios cae
sobre cada uno de los hijos de Dios al momento que experimentan La conversión. Allí viene sobre ellos el Espíritu Santo. Amén. Son ungidos con el Según Espíritu Efesios Santo, 1:13, ¿verdad? lo sella. Y esa unción que viene sobre ellos va acompañada con los diferentes dones, servicios, ministerios, operaciones y todo lo que puede ser usado para la edificación de la iglesia. O sea que Él está sustituyendo un principio espiritual y lo está aplicando en una condición en donde vuelve a la iglesia dependiente de Él. Y se vuelve el centro de todo lo que se puede liberar espiritualmente sobre aquellas personas que están en su cuerpo. Entonces se está creando una imagen como individuo que se antepone entre Dios y la iglesia. Eso es lo que yo puedo destacar con respecto a lo que Él está haciendo, ¿verdad? Al hacer esa aplicación de ese principio relativo a la unción que desciende, porque sí, la unción desciende del cielo. La unción viene del cielo. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, les digo, claro, entonces les enviaré otro consolador. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando la Escritura dice que Jesús era el ungido de Dios, o el Mesías, o el ungido, ¿qué fue lo que vino a demostrar que la unción de Dios estaba sobre Jesús? Cuando al momento del bautismo Él recibe al Espíritu Santo. Lo mismo ocurre con el creyente. Cuando el creyente experimenta el milagro del nuevo nacimiento, juntamente con esa experiencia viene la unción con el Espíritu Santo. La unción con el Espíritu Santo. Obviamente ese creyente que nace a una vida espiritual como un niño espiritual comienza a desarrollarse y a crecer, ¿verdad? Y a ser formado y a ser enseñado y a nutrirse. Y una vez que desarrolla su madurez espiritual, juntamente con esa madurez manifiesta sus dones llamados y servicios de ministerio. Okay. Pastor Job. Para mí lo que dice este señor, que no es más que un falso apóstol, un pseudo pastor, es lo que dice Juan en la primera carta. Él es un anticristo, porque él dice esto: si ustedes dejan de criticar mi manto, dice, sus hijos van a ser salvos, todos sus hijos van a ser salvos. O sea, él está quitando a Cristo, está quitando a la cruz y se pone él. O sea, él está actuando exactamente como un anticristo, bajo el espíritu del anticristo. De manera muy evidente. Demasiado evidente. Yo lo que podría decirle a la gente que lo sigue y a la gente que está allí pendiente de lo que él habla, dice: huyan, corran mientras puedan, porque este hombre, juntamente con todos los que le siguen, hablando estas estas barbaridades, están caminando al infierno. Y con esto no hay que jugar. Hay que entender la verdad de Dios y saber que solo hay un mediador a quien darle gloria, honra y alabanza. Es más, hasta él llegó a decir: no importa si me blasfeman, no importa si dicen cosas de mí. El Señor Jesús. Él dijo que lo iban a hacer la gente y que iba a ser perdonada, pero este hombre está diciendo que quien hable mal de su manto no puede ser salvo. O sea, de su unción, de su unción y de su manto. De su manto. El manto es ese, la cobertura que él dice tener por la unción que él tiene. Él lo que está haciendo es que está intimidando a la gente y él se está poniendo en vez de Cristo. Porque esa es la artimaña que utiliza. Dice que sus hijos no van a ser salvos. Así es. Pero ¿qué le dijo? ¿Qué dice el libro de los Hechos? Cree tú y serás salvo. Tú y tu casa, le digo. O sea, como que si Dios condiciona la salvación de las almas a él. Así es. Prácticamente. Si Dios determina que aquel va a ser salvo o no, de acuerdo a cómo lo trata o lo mira a él. O sea, como que si él fuera la razón más importante en medio del asunto. Es un anticristo. O sea, este hombre está actuando como un anticristo. Está bien claro el hombre allí interviniendo entre Dios y su obra, ¿verdad? En este caso estamos dejando bien en claro y estamos haciendo en evidencia de que el señor Maldonado, que nosotros no tenemos nada contra él, ojalá que él un día realmente nazca de nuevo, conozca a Dios, al Dios verdadero, porque todo lo que él logre aquí con esta mentira, ¿verdad?, que pueden ser dinero, fama, reputación, todo eso a la hora de morir se lo va a dejar aquí.
Y un día, como cualquier ser humano, él va a tener que responder por todo aquello, ¿verdad?, que está haciendo. Quiero que Entonces, escuchemos, ¿verdad? Nosotros no estamos en contra de él, que bueno, ojalá un día él se convierta, pero sí estamos en honor a la verdad. La iglesia es columna, baluarte de la verdad, y como iglesia nosotros salimos al paso a manifestar pues lo que es la postura real de la iglesia con respecto a doctrinas como estas. quiero que escuchemos algo más que él dijo. Ahora, muchos pastores murieron en Honduras, muchos pastores murieron en Italia, en Sudáfrica, en Asia, y nuestros pastores han preservado. Uno que estuvo bajo mi cobertura hace 2 años la votó. Cuando usted no se somete a un manto, usted ese manto no lo cubre. Y hace 2 años la votó. Hace 2 semanas murió del COVID. Usted no puede pretender estar bajo cobertura cuando esté en rebeldía con un manto. Nuevo. Ok, lo escuchamos de nuevo. Lo vamos a escuchar de nuevo. De la vida. Vean eso para que ustedes vean que no estamos inventando nada. Ahora, muchos pastores murieron en Honduras, muchos pastores murieron en Italia, en Sudáfrica, en Asia, y nuestros pastores han preservado. Uno que estuvo bajo mi cobertura hace 2 años la votó. Cuando usted no se somete a un manto, usted ese manto no lo cubre. Y hace 2 años la votó. Hace 2 semanas murió del COVID. Usted no puede pretender estar bajo cobertura cuando esté en rebeldía con un manto. Ok, vamos, doctorito. Sí, allí prácticamente él se constituye con su manto en la razón por la cual una persona debe vivir o debe morir. Se parece como que la condición de él como ministro de la iglesia que él preside, que no es la única en el mundo, hay miles de iglesias. Parece que él, como ministro de esa iglesia, que podrás por mucho unos 10.000, 15.000, 20.000 miembros, de una iglesia que está diseminada en casi 1.000 millones de personas. O sea, la iglesia de él y él como ministro determinan por qué debe vivir o morir una persona. Yo pienso que, Si uno está bajo su manto, o sea, puede él morir. no puede determinar eso. Ese es un atributo que solo le corresponde a Dios, determinar por qué alguien vive o por qué alguien muere. Vaya, yo te voy a decir, hubieron personas en la escritura que hicieron cosas mucho más abominables que salirse del manto de Maldonado y no murieron. Por ejemplo, Judas hizo eso, sin embargo Judas no se murió porque Dios le decretó la muerte, se mató él como consecuencia de haberse, de lo que él hizo, pero fue él que se mató. Si él se hubiera arrepentido, Dios ahí le da la salvación, Sí, no hubiera sí, ocurrido claro. lo que le pasó. Claro. Por ejemplo, Caifás no dice en la escritura que cayó fulminado al momento que Jesús murió en la cruz. Dice que el centurión que lo crucificó, el que lo mató, que estaba ahí ordenando la muerte y todo, el centurión romano, dice que cuando mira que se estremece la tierra, ve al cielo y dice, ciertamente este hombre era hijo de Dios. Y lo acababa de crucificar y él no cayó fulminado. ¿Me explico? Pablo persiguió a los cristianos y los persiguió y habló mató a muchos. y mató a muchos cristianos. Y Pablo no cayó fulminado. Es decir, las personas mueren o viven según el plan propósito de Dios y cuando Dios lo determina, no porque esté o no bajo el manto de un ministro de 10.000 o 20.000 miembros. Pero ¿sabes lo que de una pasa? iglesia. Lo que pasa es que... O sea, ¿quién se cree él? Es el punto. Sí, lo que pasa es que... Hasta dónde está él engrandecido, su arrogancia. Ajá. Hasta qué punto él ha querido llevar lo que él llama, lo que es su ministerio, y cómo quiere que la gente lo vea. Pues. Y si él logra hacer que la gente lo vea así como él piensa, prácticamente lo que va a tener es gente que lo va a adorar a él. O le va a temer a él. Porque ¿Qué es si- eso? Es tenerle temor. El temor es a Dios, hermano, mira. No, pero le tiene Es que temor está- a él, es que Oscar, está porque sustituyendo si a se- Dios. Sí, Mira. pero si se salen, prácticamente la gente está diciendo, me puedo morir, hermano. Bueno, mira, ese es la principal estrategia de Satanás. Poner al hombre entre Dios y los hombres. Él siempre busca poner al hombre
Satanás se encarna en un hombre. Por ejemplo, cuando Jesús habló acerca de Judas, dijo, no los he cogido a todos y uno de vosotros es diablo. Entonces Satanás encarnado en un hombre. Cuando Pedro se opone a que él vaya a Jerusalén, como le dijo, apártate de mí, Satanás. Apártate. Sí. Es decir, Satanás tiene la capacidad de poder encarnarse literalmente en un hombre. Estar dentro de él y a través de ese hombre ejecutar su oposición a Dios. La gente mira a un hombre que tiene nombre y le dice fulano de tal, pero realmente lo que está detrás de esa persona no es otro más que Satanás. Hermano Job. Bueno, personalmente para mí eso es un asco espiritual. Y una vez más, siento mucho dolor por todas las personas que, escuchando a este tipo de hombres, estas aseveraciones que hacen, estas declaraciones que hacen, no son capaces de entender el peligro en que están sus almas. Una vez más, huyan de personas como estas, porque ellos solo falta un paso más para que luego exijan adoración hacia ellos. Porque bajo este temor que infunden, ellos no van detrás de sus almas, van detrás de su dinero, van detrás de sus cosas, para que de esa manera entonces le rindan pleitesía, y esa pleitesía se traduce al final en dinero, porque ellos están haciendo mercadería de la fe y de esas almas, porque lo que aman es el dinero. Y obviamente la forma más fácil de quitarle el dinero a alguien es utilizando el temor. Utilizando el temor, El claro. ladrón usa un arma, pero a través del arma infunde temor. Los falsos pastores, los falsos ministros no usan un arma, usan la palabra de manera tergiversada, engañando al pueblo, infundiéndole el temor, para luego subyugarlos a lo que ellos pretenden que es correcto, pero con un solo fin, el dinero de ellos, el dinero de su vida. No hay mayor o un más grande ingrediente para secuestrar literalmente a una persona, para borrarle la identidad, para borrarle los patrones de pensamiento y para absorberlo y llevarlo cautivo a un propósito egoísta y personal, que poniéndole a Dios enfrente. Que la persona cree que tiene a Dios enfrente y que como es Dios, no es el hombre, entonces hay que entregarle todo. Así es. El problema es que el que no sabe discernir si es Dios al que tiene enfrente realmente, entonces se traga el anzuelo y cuando menos acuerda, esta gente tiene plena potestad sobre ellos. Mira, es tan así la potestad que llegan a tener sobre ellos que estas personas son capaces hasta dar la vida por ellos. Así es. Y no solo de dar la vida, claro, de pelear y de pelear y de luchar. A capa y espada. Y hay una entrega de estas personas Ciega. hacia ellos. Si ustedes lo miran ahí, cuando él habla del manto, de que si no están bajo su manto van a morir, que los hijos no se van a convertir, Ajá. ¿verdad? Y les comienza a señalar lo que implica que ellos estén a favor de él, porque eso del manto es que tienen que estar a favor de él. No le está diciendo ni siquiera está en favor a Dios. Sí. O usa a Dios queriéndoles hacer ver que si ellos quieren estar a favor de Dios, primero tienen que estar a favor de él. Y entonces la gente deja de ver a Dios por verlo a él. O miran que estando a favor de él, están a favor de la causa de Dios. Fíjate que hay mucha gente que sinceramente han andado buscando a Dios, que Sinceramente. quieren algo con Dios, pero como Satanás quiere que la gente siga en cautiverio, utiliza esta clase de ministros. Se disfrazan de ministros de luz, dice la Escritura. No solamente habla cuando el diablo se disfraza de luz, también habla de ministros que se disfrazan de luz. O sea, de instrumentos que supuestamente son instrumentos de Dios. Si vos le preguntás, por ejemplo, la mayor parte de la gente que forma parte de esta iglesia, Ujú. para ellos el Maldonado es un gran instrumento de Dios. Correcto. Ese es el concepto que ellos tienen de Maldonado. ¿Y sabes dónde se deja? Ahora, Ajá. ¿por qué nosotros tres no lo tenemos? Es lo que te iba a decir. O el Maldonado es la encarnación que el diablo está usando ahí, o somos nosotros. Alguien tiene que estar en el error. Yo te voy a decir aquí. Sí, pero
Vos no tenés una iglesia grande como la de él. No, y tampoco no cuento aquellas cantidades de dinero para que mi corazón se perdiera. Sí, de que tiene más fruto, Quien aparentemente, tiene más podríamos decir. probabilidades de caer en el error es él. No, pero la gente lo mira así, la gente lo mira desde el punto de vista que como él tiene una iglesia más grande, él sí está respaldado por Dios. Y vos no tenés nada de pero iglesia. la Biblia dice que ancho y espacioso es el camino. ¿Y cuál es el problema que sea una iglesia grande? Si puede ser una iglesia de millones, todo el mundo entero se puede ir detrás de Maldonado. Y la Biblia establece de que hay que tener es cuidado ancho. más bien. No, si más bien preocupa. Mira, cuando alguien tiene una iglesia de 30,000, 50,000 Hay que miembros, preocuparse. y alguien tiene una iglesia de 10, 20, 50 miembros, ahí se cumple, que ancho es el espacioso el camino que lleva. ¿Y por qué crees que la mayoría van en pos de esas iglesias numerosas? Porque ahí les ofrecen lo que es del mundo, lo que es de la carne, lo que es de la tierra. No les demandan nada, pero una iglesia donde les demanden, donde les llamen a que sacrifiquen, a que renuncien a sí mismos, que tengan una vida de abnegación, de amor por los demás, De santidad. no, de santidad, una iglesia donde se les llame al orden, en el matrimonio. Imagínate cómo es posible que un líder tan poderoso como él quiere aparentar, que hasta la gente vive o muere porque él lo diga, ¿cómo es posible que él tenga problemas en el matrimonio? Está a punto de Está divorciarse. a punto de divorciarse. Ok, yo quisiera solo argumentar una palabra. Y Dígame. previo, y queremos dejar bien claro a todos los que escuchan y ven que no estamos en contra de una persona como tal, sino de una doctrina que este hombre está enseñando y que muchos la están tomando y la están reproduciendo en sus casas, en sus ciudades, en sus templos donde se congregan. Es que esto se ha diseminado, hermano Job, esto se ha diseminado por toda Latinoamérica y la gente está creyendo que son doctrinas venidas de lo alto, de lo sublime. Por ejemplo, está la otra doctrina de la nueva revelación, hermano. ¿Cómo es posible que yo voy a eliminar esto y diga, sí, Dios sigue hablando? Y cuando Maldonado habla de que Dios sigue hablando, ¿a qué se refiere? Se refiere a que está hablando por medio de él y está trayendo nuevas revelaciones, nuevas palabras. Sí, él se atrevió a decir en uno de sus congresos que la palabra que Dios le daba a él era más fresca que la que estaba escrita en la Biblia. O sea, fue una blasfemia terrible. Entonces, yo quisiera argumentar lo que dice la palabra en Primera de Juan 2:20 para que ustedes queden bien en claro, hermanos, que la unción la tenemos todos. Aquí la unción no solo la tiene uno, esa es una doctrina que se llama la doctrina de los únicos ungidos, como que si estuviéramos en el viejo pacto. No, estamos en la dispensación de la gracia. Ahora estamos en el nuevo pacto y el Espíritu Santo ha sido derramado para todos y cada uno de nosotros. Sin medida. Sin medida, aquellos que han venido a la conversión del Señor Jesucristo. Mire lo que dice Primera de Juan 2:20. Vosotros, ¿quién es vosotros? Todos los que me están viendo. Todos los que nos están viendo, hermanos, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén. Por un lado. Y el 26 dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Oiga bien, hermanos, todavía siguen engañando los engaños. Yo tengo un dicho, no todo lo que brilla es oro, hermanos. ¿Cuántas veces se los he dicho? Miremos lo que dice el 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Este es el énfasis, permaneced en él, hermano, no permaneced en un hombre. Esto es lo que estamos ahorita refutando. Este tipo de doctrinas ahora señorean a un hombre, hermano Job. Es terrible y el mismo apóstol Pablo dice que esto sucede porque los hombres con injusticia de sus corazones detuvieron la verdad. Por eso Dios les envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira, porque todo lo que este hombre está diciendo es una mentira, no lo puede sustentar bíblicamente, y lo que no se puede sustentar bíblicamente proviene de Satanás, proviene del mismo infierno, y es de desecharlo. Así es de que yo les animo a todos, les invito a que al escuchar a estas personas hablar de esta manera, donde ellos se ponen como los únicos intermediarios, los únicos elegidos por Dios y que tienen esos poderes que
que pueden determinar cosas en la vida del ser humano, hay que alejarse de ellos, porque esto solo le compete a Dios, el Padre, y Él es un Dios que ha llamado a un cuerpo, a una iglesia, para glorificarla, para santificarse en ella y para compartir con ella toda su esencia y toda su naturaleza divina. Por lo tanto, no nos dejemos engañar. Llegamos a un lado este tipo de personas porque a lo único que nos llevarán es a la perdición eterna. Ok, hermano, quiero argumentar algo más. Él prácticamente dice que nadie lo puede tocar. Nadie lo puede tocar. Prácticamente Él es la cabeza. Eso es lo que ha estado promoviendo últimamente Él. Pero ¿qué dice la Biblia? La cabeza es Cristo y no Maldonado. A cualquier persona que esté ahí debajo supuestamente de ese manto y de esa cobertura, la cobertura es Dios, hermanos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él, Dios, es nuestra cobertura. Esto de la cobertura apareció con las cuestiones aquellas de la guerra espiritual con Peter Wagner. Con Peter Wagner, desde ahí aparecieron este montón de doctrinas, hermanos. Nosotros aquí no estamos hablando solo por hablar, estamos estudiando, hemos estudiado por años y hemos venido hemos visto los procesos que la iglesia ha tenido. Aquí está Oscar, nos conocimos en el año 89, cuando nos conocimos con Oscar. Nosotros prácticamente éramos los locos porque solo pasábamos estudiando la Biblia. Desde aquella vez, ¿quién? Y nunca hemos lucrado de la fe. Y nunca hemos lucrado de la fe. ¿Entienden, hermanos? Pero mire. Yo quería Sí. simplemente decir algo respecto a ministerios así como los que están surgiendo, incluyendo este de Maldonado, que son ministerios que hacen cierta labor evangelística, donde llenan estadios, convocan multitudes y se vuelven populares porque ellos dicen liberar los poderes sobrenaturales sobre la gente, ¿verdad? Y entonces la gente comienza a recibir milagros y cosas como esa, ¿verdad? Y entonces esto, utilizando bien los medios de comunicación, ¿verdad?, masivos, hacen que esta gente se vuelva famosa y que por los hechos portentosos que supuestamente ocurren, ¿verdad?, que dicen ellos de que se vuelven populares y la gente los sigue, y luego fundan iglesias y en esas iglesias meten toda esa gente que es seguidora, que los ha vuelto populares, y entonces la parte difícil para ellos es cuando les toca edificar iglesias. Entonces ya cuando tienen la gente en un lugar como iglesia y comienzan a predicar como iglesia, ya no como sensacionalistas que logran milagros, entonces comienzan a parciar la doctrina. Como no tienen al Espíritu, entonces comienzan a torcer la Escritura y enseñar un montón de cosas, ¿verdad? Y muchas veces, como son ministerios que hay mucho dinero de por medio, mucha gente más fiel a la doctrina, a la palabra, son más fieles al líder, porque el líder también delega posiciones donde también se mueve mucho dinero. Correcto. Y entonces esta es la gente generalmente más fiel, gente que de alguna manera tiene un interés, ¿va? Sí. Y el mismo líder al final, pues como realmente no tuvo un llamado, sino que agarró una ruta más vinculada a lo emocional, ¿cómo te digo?, a lo sensacional. Entonces a la hora de edificar iglesia no tienen el fundamento, comienzan a salir con ese montón de locuras que estamos viendo. ¿Qué te parece si escuchamos una última? Solamente quiero decir Dale. esto: los milagros Jesús los hizo como una señal del poder que estaba de Dios en él, pero lo maravilloso de Jesús no era eso, era su doctrina. Dice la Escritura que la gente oía su doctrina y se maravillaba. Okay. Y otra cosa, la doctrina de Cristo es la que salva. Mucha gente recibió milagros y no fue salva. Okay. O sea, no son los milagros los que salvan. A Dios no le interesa hacerle miles de milagros al mundo y que el mundo se pierda. Lo que salva a la gente es el Evangelio y la doctrina de Cristo. Ellos son buenos para el asunto de los milagros. Y los milagros se pueden montar de diferentes maneras. Hasta el enemigo puede respaldar milagrosamente una persona de esta. Y cuando Moisés tiró la culebra, también los hechiceros la tiraron. Ok, tipo me está... Lo que sí no se puede falsear y donde el diablo no puede él falsear, es la palabra de Dios. Bueno, pero La vos me palabra estás de Dios hablando... no puede ser falseada. Vos me estás hablando prácticamente de doctrina.
La doctrina de Cristo no puede ser falseada. Entonces, ¿por qué ahora consideran hasta religiosos a los que estudiamos doctrina? No, si la doctrina es la fisionomía de la iglesia. La base. Sí. Cuando vos edificas doctrinalmente a una iglesia, le estás dando a la iglesia la fisionomía según el diseño que debe tener. Es decir, una falsa doctrina lo que hace es ponerle una característica distinta al diseño. La doctrina siempre va a ir acompañada con ¿Y el diseño qué es? El fundamento. El fundamento también puede ser. Claro, el fundamento es Cristo. Cristo. Todo es Palabra. Cristo. Todo es Cristo. Ok, yo voy a leer esto, solo quiero leerles esto. Que de aquí... Pero ahí no, es Maldonado, ahí no es Cristo. hermano, No hay tiempo que hermano, apareció Cristo. pero este versículo lo han deformado por completo. Mire lo que dice Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Pero la Sigue mayoría, siendo. escúchame, pero este movimiento apostólico reformador, este movimiento cuando habla de acerca de Efesios 2:20, ellos dicen ser ellos los apóstoles. Y en compañía, en contubernio con los profetas actuales, que para mí son los que andan profetizando de acuerdo a su propio corazón, así como aquel man de allá de Roy Santos de San Pedro Sula, cuando ellos hablan así, este versículo se apropian ellos de ese versículo como que si fuesen ellos, Oscar y hermano. Ellos se apropian como que si fueran ellos. Es decir, nosotros somos los apóstoles y nosotros somos los profetas que ponemos el fundamento, y por ende la nueva revelación por allá se ha dejado venir, hermano Job. Así es, bueno, este movimiento, como usted dijo anteriormente, que lo inició Peter Warner y se inició antes de él en la década de los 70, 78, 79. Por eso es bueno saber historia. Y de ahí comenzó y cobró fuerza. Inicialmente, este movimiento de la nueva reforma apostólica o la nueva ola apostólica que él impulsó era un movimiento privado, porque había que pagar $200 para ser parte de ese movimiento. Pero como fue tomando más auge y obviamente el dinero comenzó a fluir, entonces fue creciendo, también las cuotas en dólares fueron creciendo y de ahí fueron saliendo los ungidos y luego las coaliciones apostólicas. Entonces vemos que a Honduras quien introduce el movimiento apostólico es un hombre que se llama Morris Cerulo. Él entra en la década de los 80 aquí en Honduras y comienza a ir a los cines, a utilizarlos como centros de convenciones, y comienza él a introducir esto de la nueva reforma apostólica, y ahí nace en Honduras con Morris Cerulo. Él lo trae de Estados Unidos. Y luego se hace una coalición para Centroamérica. Siempre, hermano Job, disculpe, siempre estuvo el movimiento, este nuevo movimiento apostólico vinculado a la compra de la unción apostólica. Sí. Siempre. Y actualmente, por ejemplo, Yo lo que supe dicen... que Maldonado vino aquí a Honduras a ordenar a mucha gente y a vender, o la gente de alguna lo manera que pagaba. Es que hasta un pagan. anillo le dan, el anillo de poder tipo Vaticano. Sí, exacto. Un talismán Todas de las poder. coaliciones, Sí, las coaliciones que hay Eso actualmente ya suena desde como Estados una logia, Unidos, ¿no? sí, exactamente. Ya más que una, Sí. una Todas las coaliciones, denominación, sí, ¿verdad? Se todas las convierte coaliciones como una proféticas que hay hoy en día logia. Ya con se tiempo, derivan todo. de Estados Unidos. Y cada coalición apostólica en cada país responde a cualquiera de ellos. Por ejemplo, los que responden a Maldonado tienen una cuota. Los más cercanos pagan $50,000 anuales. Y los que andan en el anillo pagan una cuota extra. Los que pertenecen a este hombre que está en Costa Rica, Ronnie Chávez, ellos pagan una cuota. Y ellos le pagan a Morris Cerulo y le pagan a Benny Hinn y le pagan a Peter Warner. Ya murió el hombre, ya murió. Sí, le pagan a Peter Warner y a la coalición que quedó con ellos le pagan otra cuota. ¿Verdad? O sea, esto va de escala en escala. También le pagan otra cuota a Benny Hinn y a todo su movimiento para estar bajo su manto. Ese bajo su manto no es más que una estrategia para sacar dinero, obviamente, y explotar más a los hombres, ¿no? Al final de eso se trata todo este movimiento. De hecho, yo miré un video donde estaba predicando Benny Hinn y estaba lleno todo el auditorio, y entre todas esas personas que estaban allí en ese auditorio estaba el señor Maldonado con su esposa. Y en ese momento vino Benny Hinn
y agarró su saco, ¿verdad? Y se lo tiró. Saco de poder. Y se lo tiró a Maldonado. Y Maldonado entró en una especie como de frenesí allí, ¿verdad? En el púlpito, justamente con su esposa. Y parece como que había recibido la traslación de cierto rango espiritual que le estaba dando autoridad. Y por lo que yo miré de Maldonado con respecto a Benny Hinn, parece que Maldonado estaba viendo a Benny Hinn como su padre espiritual o como alguien de un rango espiritual más alto que le estaba transfiriendo algo. Correcto, correcto. Ahora, atendiendo a de que todo ese movimiento surgió en Estados Unidos, pues no es tampoco extraño mirar que un ministro anglo, ¿verdad? De repente a un latino le hace una transferencia. Ujú. Ahora, lo que sí he visto yo, que él ha venido a Latinoamérica a hacer lo mismo, Así es. ¿verdad? Y se convierte como en Se una repite el patrón. red, ¿verdad? Una red. Donde las cosas ocurren de esa manera. Correcto. Ahora, yo supe hace poco, que en un tiempo Benny Hinn tuvo problemas con su esposa. Sí. Parece, no sé si se separaron y luego volvieron. Y se volvieron a unir, sí, se Pero volvieron. hubo un conato ahí de divorcio y la cosa se le complicó seriamente al hombre. Y ahora yo he visto que él ha vuelto y parece como que arrepentido de un montón de Pues cosas. claro, Benny Hinn ahora se retrata de muchas No sé, cosas, no sé, brother. pero lo que yo te quiero decir Sí. es que en algún momento, ¿verdad? Pues sí, lo que yo quiero A tener veces fe. cómo se reinventan, mira. Pero yo cuando quiero ya, tener- te voy a decir, Yo quiero tener fe yo de que he Guillermo se visto- arrepienta, pues. Es tan terrible este espíritu de error, este espíritu de mentira, este espíritu en un corazón de un hombre falso, que cuando llegan al descaro, llega un momento en que la misma mentira sale a luz por la verdad y son expuestos a la luz. Se sienten acorralados. Llega un momento que... Benny no sentencia a la gente, pero pues, cuando llega un lo momento confrontan. tan descarado que se reinventan. Es correcto. Ellos se reinventan, Pues sí, ellos, siguen la ellos se misma presentan falsedad. delante del mundo diciendo de que sí que estaban equivocados, porque ya la verdad los sacó a luz. No solamente lo sacan a luz sus obras, sino la doctrina y la palabra, y entonces se reinventan y aparecen arrepentidos y luego siguen en lo mismo. Así Pero es. fíjate que hay algo bien peculiar, escúchenme, hay algo bien peculiar en el asunto de Guillermo Maldonado, que este hombre no da su brazo a torcer. No, este todavía no. Él no da su pero brazo si a llega a torcer. ser exhibido, si él llega a ser exhibido, si le llega a caer a pedazos del ministerio y comienzan a manifestarse un montón de cosas, porque todo lo que es del diablo tiene una base fundamentada en arena movediza, hermano, en la mentira. No se puede sostener la mentira. Ahí te van Llega a un día decir que la mentira se cae. Te van a decir que vos Mira, sos detractor de su Jesús ministerio. hablando de los dos cimientos, cuando habla de los dos cimientos, habla de pone de por medio entre los dos cimientos la palabra. Él dice que el fundamento que le da solidez al cimiento es la palabra. Correcto. Él dice, cualquiera que oye estas mis palabras, dice, le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y luego dice que el que no oye esa palabra, no tiene esa casa sobre la roca. Entonces vos no me puedes decir que Maldonado, utilizando la mentira, tiene su ministerio sobre la roca. Como ese ministerio no está sobre la roca, porque no es la palabra de Dios, en algún momento se va a caer. Pero él habla del nombre de Jesús. No, mira, Satanás. lo que va a pasar es que en algún momento la mentira va a salir a luz. Y va a llegar un momento que él no va a poder sostener el engaño. ¿Y qué va a pasar? Se va a reinventar. Se va a reinventar. Es lo mismo lo que ocurre con la bestia que sale del abismo, que tiene una herida como de muerte, Ujú. pero dice la escritura que sobrevive a la herida. Y entonces el mundo donde lo mira levantado otra vez dice, Se asombra. ¿quién como la bestia? ¿Y quién como ella? Y la comienzan a adorar. Mira, es que es El increíble. nuevo patrón. El diablo, Es el mismo patrón. Satanás, sí, claro. Nosotros tenemos que entender que el diablo va a seguir haciendo su trabajo. Engañar. Y va a utilizar a cuanto hombre, ¿verdad?, esté dispuesto a hacer su instrumento. Y lo va a comprar con aquello que más le gusta. Fíjate que la escritura dice, cuando habla acerca de cuando aparece el hijo de perdición, que habla de un hombre encumbrado, con posición política, con mucho dinero, dice de que va a comprar a la gente
que le sirva, que esté con él, que lo va a agasajar con regalos espléndidos. Sí, es cierto. ¿Verdad? Que Sí, le es va cierto. a dar esto, que le Sí. va a dar... Ese principio lo hizo Satanás también Con atrás. Cristo. Y no, Cuando a atrás, Cristo- cuando se le revela al Señor. Dice que los ángeles, cuando lo ven que se revela contra Dios, dice que él hace contrataciones con ellos. Por la multitud de su... Él hace tratos. Es decir, él agarra a los ángeles que pecaron y les dicen, bueno, yo les doy un lugar en mi reino. Ustedes donde yo esté van a tener dignidad. Y entonces se apartan de Dios y se van con él. Y yo tengo una cosa, en el infierno Qué terrible. hay jerarquías. Hay jerarquías. La Biblia habla de principados, potestades, de gobernadores. Y habla de jerarquías. ¿Y esas dignidades quién las dio? ¿Quién estableció las dignidades y las jerarquías en el infierno? Satanás. ¿Y cómo las estableció? Haciendo tratos, haciendo negocios. ¿Y con quiénes negoció? Con los quienes le sirven. Ese patrón aquí en la tierra se ha manejado. Y cuando se trata de atacarlo de Dios y contrarrestarlo de Dios, compra hombres. Compra. Los espíritus están a su servicio y compra a los hombres. ¿Me explico? Y los hombres se venden. Ahora, los que somos de Dios, no nos vendemos por nada. Porque acordate que cuando mira a Jesús, que Jesús va al desierto para ser probado, dice la Escritura que llega un punto donde ya no lo puede doblegar, donde lo lleva al pináculo del templo y le muestra todos los reinos de la tierra. Y la gloria de ellos. Y la gloria de ellos. Y le dice, todo esto te daré, porque a mí me ha sido dado. Postraron, me adoraron. Entonces, te extraña de que de repente Satanás le ofrezca a los hombres este tipo de tratos a cambio de que se vendan con respecto a Dios y utilizarlo como instrumento para llevar cautivas a las multitudes que de alguna manera querían realmente seguir a Dios y finalmente terminaron en cautiverio por esta clase de gente. Y Jesús lo dijo claramente cuando habla del espíritu que se mueve dentro de estas personas. Les dice así, ustedes, dice, no entran ni dejan entrar. Y a los que quieren entrar los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Ahora, ¿por qué el negocio de ellos en no dejar entrar? No entran ellos ni dejan entrar. ¿Y por qué el negocio de hacerlos 2 veces peores que ellos? Revisar. Se vuelve a repetir la Por historia. la posición que logran. Mira, los fariseos, los escribas, los que cuidaban era su posición. Sí. Cuando vos mirás en una iglesia un pastor que está defendiendo posición, ya no está sirviendo a Dios, ya está Amén. sirviendo a su posición. Maldonado lo que está haciendo ahí es en una posición, y yo tengo una cosa, en la posición que él está hay un montón de gente que lo quiere derribar. ¿Vos crees que no? Sí, porque le ¿Vos tienen crees que envidia. no? también. Le tienen envidia. No hay un espíritu sano ahí. Hay gente ahorita que está esperando el momento que Maldonado comete un error para derribarlo. En el reino de las tinieblas no hay piedad. O sea, yo te voy a decir, va a haber un momento en que el mismo diablo va a decir, este tonto útil ya no me sirve y lo va a matar. Y luego lo va a poner otro. Y siempre han habido. Y siempre van a haber. El asunto es que nosotros como iglesia debemos hacer nuestro trabajo. Nuestro trabajo es seguir haciendo nuestro trabajo. Si aquel edifica la iglesia falsa, nosotros edifiquemos la verdadera. Correcto, Y correcto. contemos con los que son verdaderos. Y los que no son verdaderos, pues van a estar en la falsa. A la hora de los cohetes, allá, cuando ya se deducan responsabilidades, cada quien va a recibir lo suyo. Le quiero hacer una pregunta al pastor Jo. Bueno, Yo digo, yo he visto y se ha dicho también, los inicios del pastor Maldonado no fueron así. Los inicios del pastor Maldonado es un hombre humilde, un hombre considerador de los demás, pero ahora ¿qué? Ahora él cree ser superior a todos los demás. Pablo, ¿qué dijo? Yo considero superior a todos los demás, ¿verdad? Eso fue lo que decía Pablo. Ahora Maldonado quiere tener señorío de la iglesia, quiere tener señorío de la grey de Dios también. Pero ¿a qué voy yo? La pregunta sería esta. Usted, Pastor Jo, ¿usted cree de que para mí la conversión de lo que él predicaba antes a lo que él predica fue muy sutil ese cambio? Quizá él se pudo haber dejado engañar. ¿Usted cree que él podría retractarse ahora?
aspecto de retractarse conlleva muchas cosas. Este man tiene que tirarse al piso, tiene que despojarse de todo ese montón de cosas que ahora él predomina, que ahora enseña. ¿Usted cree que él podría llegar a ese paso? Bíblicamente no es posible, porque dicen Hebreos que aquellos que una vez gustaron los poderes del don celestial es imposible. Y recayeron. Y recayeron. Es imposible, así lo tildan, que sean renovados. O sea, es imposible. Una cosa es... Ahí no está hablando de recaer en un pecado. No. Está hablando de recaer después de haber Apostatar recibido de la la fe. sangre. Sí. Estamos hablando de alguien que cae de la gracia. Así es. Una Entonces, cosa más seria todavía. entonces ¿qué dice Hebreos 4. Sí, ¿qué está diciendo Hebreos? Que el que inició en la sana doctrina, que el que inició creyendo la verdad y apostató de la fe, ya no hay para él, Negoció. sí, ya no hay segunda opción. ¿Usted cree que él apostató de la fe? Es evidente. Más que apostatar, se ha convertido en un anticristo con esas expresiones que son sutiles. No, y el que es nacido de la carne es. Así es. Entonces, ¿qué ocurre? No es lo mismo como cuando Pablo. Alguien que es de la Pablo, carne. cuando todavía no ha conocido la verdad, él está en contra de la iglesia, pero él lo hace en ignorancia, él mismo lo dice. Pero cuando conoce la verdad, inmediatamente él se postra y dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Y se somete y su cambio es radical también. Mira, Ahora, esto es al contrario, ellos iniciaron en la verdad y terminan en la mentira. Entonces para ellos, dice Hebreos, es imposible. O sea, esa palabra está clara, porque nunca fueron de los El patrón bíblico, cuando habla acerca del hombre que realmente ama a Dios y que es de Dios, cuando él empieza su relación con Dios, hay una entrega total. Y en la medida en que va desarrollándose en esta vida, esa entrega se va confirmando. Le vienen pruebas para ver si la entrega es real. Porque la fe de todo creyente debe ser probada. Y la vida de todo creyente debe ser probada, como fue probado Job. La Escritura dice que Satanás, cuando habla acerca de Job, porque Dios habla de la fidelidad de Job, dice que Satanás le dice, déjame que le toque su cuerpo, porque piel por piel, todo lo que el hombre tenga dará por su vida. Y Job llega a un punto en donde le toca desprenderse totalmente de todo, y dice, Jehová dio y Jehová quitó. Entonces, cuando la Escritura habla acerca de un hombre que le pertenece a Dios y que profesa ser de Dios, deja bien en claro de que ese hombre debe demostrar aquí en la tierra que lo que él dice es cierto. Y entonces, cuando le viene la prueba, en esa prueba, en la medida en que se va desarrollando su fe, va madurando y lo que va confirmando es que no está dispuesto a negociar con nadie. Te voy a hacer una pregunta. Entonces, si el hombre en algún momento se salió de la línea, es porque él nunca fue de Dios. Exactamente. Entró por la puerta equivocada. Miró las cosas de Dios y tal vez fue sincero en lo que vio, pero nunca vio lo correcto, nunca tuvo el espíritu de verdad. Te voy a hacer una pregunta. Hablábamos... Jesús dijo, lo que a mí viene de noche fuera, y todo lo que el Padre me da, no se pierde ni uno. Si él fuera de Jesús y el Padre se lo hubiera dado a Jesús, él no se perdería. Pero él se va a perder porque él nunca fue de Dios. Hablábamos detrás de cámara y ustedes aseveraron algo, de que prácticamente este asunto que está ocurriendo ahorita en torno a la vida de Maldonado es por asunto económico, de dinero. Muchas cosas. Muchas cosas, ok. ¿Recuerdan ustedes también el momento en que él se burlaba prácticamente de los pastores pobres? Él se burlaba, él se puso un traje, se puso un traje arandoso, así de decir, harapiento, se puso un traje. ¿Quieren mi bendición? Vos bien sabés, usted bien sabe, Pastor Job, que muchos hermanos convertidos al Señor tal vez no tienen opulencia económica, no tienen ese cúmulo, pues, ese bagaje, pero es gente que Dios usa mucho. Es gente que Dios ha usado mucho. Entonces, ¿cómo es posible que este hombre, en su soberbia, ahora él diga de que prácticamente ¿quieres mi bendición? Se quita el traje, se pone uno nuevo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijo la palabra? ¿Qué dice la palabra que enseñó el Señor Jesucristo?
consiste? ¿En los bienes materiales o en qué consiste No, entonces? de hecho, Jesús más bien enseñó todo lo contrario. Ajá. Él nunca, yo no encuentro un Sos un pasaje maldito vos si no tenés dinero. donde Jesús habló acerca de vestir de manera espléndida. Porque solo Más bien usa... al contrario, cuando hace una ilustración acerca del rey de ir al cielo, dice que hay un hombre espléndidamente vestido, que hace banquetes espléndidos, que tiene una espléndida casa, que come espléndidamente lo mejor y que hace ágapes espléndidos, y luego en esa analogía pone a la par a un harapiento que hasta enfermo estaba y que le lamían las llagas, y luego dice que cuando se trata de ir al cielo, el uno va al infierno y el otro va al cielo. Entonces no está Jesús poniendo como un indicador de que alguien está con Dios o que realmente va para el cielo por su forma de vestir. ¿Sabes lo que pasa? O por cuánto tiene o por cuánto Sí, no pero, tiene. pero ahorita Más es lo bien, que está más bien predominando. te voy a decir, Oscar. más bien te voy a decir algo, mira, yo no estoy en contra que la gente le vaya bien y prospere, Es que no es malo. pero no puedes comprometer la salvación del alma material. acusando la enseñanza de lo material. La Biblia establece claramente lo material a lo material y lo espiritual al espiritual, aunque lo espiritual da lo material. Pero cuando vos venís Primero y lo animal. colocás lo material en una posición distinta, en la forma de dar doctrina, te equivocaste, metiste a Mamón y lo pusiste encima, no a Dios. Mira, si vos mirás el patrón bíblico, la Biblia señala que los bienes y las riquezas se constituyen más bien en un peso para alcanzar la salvación. Jesús no dijo al ladrón, qué difícil es para el mendigo entrar al reino de los cielos. Bueno. Qué difícil es para el ama de casa entrar al reino de los cielos. Bueno, Qué difícil, no dijo, es para el bocón, indigente. el mal hablado, para el bolo, o para el homosexual. Dijo que para el rico es difícil. O sea que en la medida en que te vas volviendo más rico, se te va haciendo más difícil. Ahora, no te digo que no te vuelvas rico. Yo conozco a gente que se volvió rico y es de Dios. Pues claro, porque no confían en la riqueza. Pero vivieron en la riqueza negándola aquí. No vivieron bajo el poder y la gloria y ese hechizo que crea el dinero. Si vos mirás, cuando habla de los héroes de la fe, te menciona varios ricos ahí. Te menciona a Abraham, te menciona a Jacob, fueron ricos. Sí. Te menciona a David, te menciona un montón de gente de Dios que fue muy rica, entre otros pobres. Pero luego, ¿qué te dice de todos ellos en general? Que vivieron como peregrinos y advenedizos y diciéndole adiós a este mundo, porque no tenían la mirada en sus riquezas, No ni en nada que alcanzaron, no la tenían en alcanzaron este la mundo. promesa. Dice Sí. que tenía la mirada puesta en Dios y en la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Cuando Dios habla acerca de los ricos, ¿qué les dice? A los ricos de este mundo manda el Señor, dijo Pablo, Sí. que no ponga su mirada en las riquezas Que son ninguno. de este mundo que son perecederas, que la pongan en Dios. Amén. Casi todo el mensaje de la Escritura no te dice que empobrezcas, pero no te manda a que no pongas tu corazón en esas cosas. No hay que poner el corazón ahí. Y no te dice también que como que evidencia de que sos espiritual y que realmente estás con Dios, un signo que realmente sos espiritual y vas al cielo y sos de Dios, es que aquí indefectiblemente tienes que ser rico. Entonces hubiéramos visto un Pablo opulento, o un Pedro opulento, que fueron personas que, dime, ¿vos crees que Maldonado tiene un poquito, un porcentaje así chiquito de la unción que tuvo Pedro? O de la que tuvo Pablo. Pero yo estoy seguro que Pablo y Pedro no tuvieron ni un poquito así de lo que tiene Maldonado. Económicamente Ah, hablando. bueno. ¿Y de qué estamos hablando? Sí. Más claro no puede ser. Entonces démosle un orden a las cosas. Además, cuando Jesús habla acerca de los bienes y de las riquezas, dice, porque la vida del hombre No consiste. no depende, No consiste. o no consiste en los bienes que posee, Pues claro. o no. Pues claro. Y Pablo cuando habla acerca del dinero, dice, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Estoy manteniendo. Entonces, para todo yo he sido enseñado, dice. Y más adelante dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. No es banquete, pues. Entonces, el problema, o sea, ¿qué le puedes pedir vos a una persona que tiene la mirada puesta en el cielo, en la tierra? Pues te hablan de cosas materiales. La tierra aquí, todo es material. Aquí el Cristo es para todo. La misma Creemos Biblia- que él se embotó en eso. es que se centraron en la tierra. Mira, la escritura dice que el que es de la tierra piensa en las cosas de la tierra. El dinero es de la tierra.
Cuando vos en el centro de tu doctrina y de tu enseñanza espiritual metés como primer punto el dinero, estás enfocando a la gente en la tierra. En el cielo no se compra con dólares, ni con euros, ni se compra con lempiras, Es gratis. ni con ningún tipo de moneda. Cuando Jesús en algún momento se vio confrontado con la necesidad de dinero, o de suplir algún gasto con dinero, dice que le tocan la puerta y le llegan a cobrar un impuesto. Y le pregunta a él, los hombres de la tierra, ¿de quién cobran sus impuestos? ¿De los súbditos o de los hijos? Dijeron ellos, de los súbditos. Entonces Jesús les dijo, luego, los hijos no son exentos. Si el impuesto era del templo y el templo era de Dios y Jesús era el hijo, no tenía que pagarlo, porque no era súbdito, era hijo. Sí. Y entonces les dice así, pero para no agraviarlos, ve al mar, tire el anzuelo y el primer pez que saques, ábrele la boca, adentro hallarás un estaterio, dale por ti, por mí. Así trataba Jesús el dinero. Entonces mira, estamos viviendo, yo creo que el que es de Dios y el que quiere estar con Dios, el que sabe que en cualquier momento se le ponen los pies payunos. Para todos. No, es que decime que Corona tiene McDonald's, mañana te pueden decir que está con el ganchito en el dedo gordo. ¿Y por qué no? ¿Ah? Aquí murió el rey del pop. Aquí murió el rey del rock and roll. Va a morir el rey de las rancheras ahí en México. Y que Corona tiene van a morir. Entonces... Es sobrenatural, acuérdate. ¿Cuál? Mira. Y nos salió aquel también allá diciendo de que él era el Cristo, el de los 66. Y también se fue. Mira, esto mismo pasó en el tiempo de los apóstoles. Sí. Quiero poner el último segmento. Vino Gamaliel y les dijo así. Siempre ha aparecido aquí gente que dice ser. Apareció aquel tal Teudas diciendo que era alguien, dice, y al final murió. Apareció aquel otro y al final se le disipó toda la turba y el movimiento. Miren, les digo, si esto es de Dios, ni se metan a rollos, porque si es de Dios no lo van a poder detener. Correcto. Lo único que no se puede detener, que permanece para siempre, que es eterno, que no puede ser sustituido, que es verdad, que está decretado y va a suceder así, es lo que es de Dios. Todo lo demás, hermano, es falacia, es vanidad, es mentira, y cualquiera que esté ahí está viviendo un engaño. Vamos a escuchar sobre este otro segmento. Es cortito, yo creo que casi es lo mismo, pero vamos a volver a enfatizarlo. De una trampa, y ahí cierro la cita. En muchos países, pastores están muriendo por montones. Vuelve a Y recargar. mis hijos, los que están bajo mi manto, están siendo preservados, guardados, protegidos y prosperados. Tus hijos. Fíjate como Mis Guillermo hijos. Maldonado. Oiga bien, vamos a poner este otro que es similar. Deje de criticar mi manto y sus hijos todos van a conocer a Jesús. El lenguaje de Guillermo Maldonado es Sus hijos. Deje de criticar mi manto y sus hijos todos van a conocer a Jesús. Yo sé que hay muchas doctrinas que yo puedo tocar, pero no podríamos seguir tocando más doctrinas, Oscar y Pastor, por el hecho de que nos estaríamos alargando mucho, Sí. ¿verdad? Lo cierto es que hemos hablado con veracidad acerca de muchas cosas y me gustaría, no sé, que me dieras tus últimas palabras y concerniente a todo esto. Hemos hablado acerca de lo que él representa, lo que él se cree, él cree tener la unción sobre su cabeza, después de su cabeza pues corre a los demás, eso viene y encaja también con la paternidad espiritual, que la paternidad espiritual aquí lo tengo, dice que usted, por ejemplo, usted ya es hijo de Dios, pero si usted no tiene un padre espiritual, entonces usted entra en esta categoría. Usted es un bastardo, usted es un huérfano, usted es un maldito, usted es una persona sin éxito, usted es una persona no fijada, usted no está establecido, usted no va a alcanzar las bendiciones. Si no tiene un padre espiritual. Si usted aquí en no la tiene tierra. un padre espiritual aquí en la tierra. Oiga bien, esto es algo anatema también, esto es algo bien anatema, porque ¿cómo puede ser posible, pastores? ¿Cómo puede ser posible que yo, habiendo recibido la adopción que es por medio de Cristo Jesús, es decir, yo ya soy hijo de Dios,
¿Y cómo es posible que ahora otra persona me diga, vos sos un hijo ilegítimo, sos un huérfano, sos un bastardo? Ya, yo te voy a decir algo. Vamos a tocar un pedacito de relativo a esto, esto sí. rápido. Sí, rápido. Rápido. Que la iglesia es una hermandad. En la iglesia todos somos hermanos. O sea, Job no puede ser mi padre y mi hermano al mismo tiempo. Ujú. Porque si Job fuera mi padre y mi hermano, sería de que él, siendo mi hermano, se metió con mi mamá Ujú. para convertirse en mi padre. Además, es imposible que un padre sea al mismo tiempo hermano. Yo te quiero mostrar de que si Maldonado es mi padre, entonces yo es mi abuelo. ¿Me estás entendiendo? Ujú. ¿Estás entendiendo lo que te quiero decir? Es de Dios es padre y todos los demás somos sus hijos. Correcto. Si vos venís a ser padre mío, ¿ves? Entonces ya Dios no es mi padre sos vos. Y como Dios sí es tu padre, entonces Dios viene a ser mi abuelo, no mi padre. Porque quien me engendraste fuiste vos, no Dios. Pues claro, eso es lo que ellos dicen. El padre es el que engendra. Pero ellos dicen de que si vos no sos engendrado el único por que un puede, padre espiritual, vos no sos hijo legítimo. pero engendrado por la palabra de ellos. Por lo mismo, Bueno, entonces, pero la palabra de Dios solo engendra hijos de Dios. eso es lo que Oye, está la mayoría. Si ellos consideran que vos fuiste engendrado espiritualmente por la palabra de ellos son tus padres. Pero si vos fuiste engendrado por la palabra de Dios a través de ellos, tu padre es Dios. ¿Estás entendiendo? Ujú, ujú. Ellos hablan correcto, porque ellos lo que han estado sembrando es su palabra en la gente. Y la gente les ha creído a la palabra de ellos. Entonces ellos se convierten en hijos espirituales de ellos, pero no de Dios. El problema es que vos querés ver hijos de Dios en los hijos de ellos. Porque ellos jamás predicaron la palabra de Dios, predicaron la palabra de ellos. Y como sembraron la palabra de ellos, obtuvieron hijos de ellos. Si ellos hubieran sembrado la palabra de Dios como debe hacerlo todo instrumento de Dios, los hijos que hubieran obtenido son los hijos de Dios. Porque la palabra de Dios lo que produce son hijos de Dios. Están en lo correcto. Son sus hijos de ellos. Ahora, hijos de Dios no. Hijos de Ni Dios. ellos son hijos de Dios, ni los hijos de ellos son hijos de Dios. Porque Dios no es abuelo de nadie, es padre de sus hijos. Y sus hijos somos nosotros la iglesia. ¿Qué consejo le darías vos a esta No, gente? que se queden con sus padres, si esos son sus padres, quédense con ellos. Son hijos de ellos, pero no son hijos de Dios. Porque ellos engendraron con su palabra, los engendraron a ustedes. ¿Y quien engendra en Dios? Y ¿Quién es? no es que ellos no engendraron en Dios. Si ellos hubieran engendrado con la palabra de Dios, entonces los nacidos serían nacidos de Dios y serían hijos de Dios. Los cuales no son engendrados Ellos de carne, reclaman, ni de voluntad de varón. ellos reclaman a sus hijos que los agarren. Son de ellos, van al infierno con ellos. La verdadera iglesia no es una comunidad de padres y hijos, es una comunidad de hermanos, donde todos somos hijos y el único padre se llama Dios. Si usted está en una iglesia donde un hombre se constituye su padre espiritual, entonces usted tiene un padre espiritual humano y usted es un hijo de ese padre. Viva allí en ese mundo donde usted ha elegido vivir y sirva a ese hombre. Pero quiero decirle algo, salvación, vida eterna usted no tiene, porque los hombres no dan eso. El único que da salvación, vida eterna, es aquel que es engendrado por la palabra de Dios, ya sea en forma directa o a través de un hombre. Pero la palabra de Dios, y todo hombre que siembra la palabra y hace que nazca un hijo por la palabra, sabe que no nacen de él, sino que nacen de Dios por la palabra de Dios que habló. Amén, 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 amén. Yo quisiera que diera sus palabras, Pastor Job. No sé, una exhortación, un consejo, una motivación, algo, porque vamos a orar también. Es importante. A todos los que nos ven, nos escuchan, quiero hablar a los que son hijos, porque solo los hijos van a entender lo que estamos hablando. Exacto. El que no es hijo nunca lo va a entender y va a ir
en defensa de la mentira, porque él es hijo de mentira, por cuanto su padre, que es el diablo, es el padre de la mentira. Entonces a los que son hijos, yo les digo, vean esta luz, vean esta verdad y veamos a Cristo el Cordero. Que nuestra mirada sea hacia Amén, Él, amén, porque amén. Él fue el que dio su vida por nosotros. Puesto los ojos en Amén. Puesto los ojos en Él, que es el autor y consumador de la fe que tenemos. No en hombres ni para ni hombres, en mantos ni en padres. sino en Dios. Porque dice que si nosotros quisiéramos agradar a los hombres, no podemos ser siervos de Cristo. Así de que Amén. yo les invito a que sigamos a Cristo, que estudiemos la palabra, que nos empapemos de ella y que dobleguemos todo nuestro ser a aquel que es digno. Este es el Cordero Santo, el cual dio su vida por nosotros, el cual nos ha perdonado y el cual nos ha dado salvación y vida eterna El en único Él. verdadero. El así único es. verdadero Dios. Y a los que no son de Dios, una horrenda expectación de juicio les espera. Que Dios tenga misericordia de ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y para concluir, esto es muy amplio, nos hubiera gustado seguir conversando, lo vamos a hacer en diversos programas futuros. Lo cierto es que volvemos a dejar por sentado algo. Aquí no estamos criticando a ningún hombre, y si bien es cierto, lo estamos señalando, porque así como él señala en otras ocasiones, así como él se ha dado el taco, se ha inflado sobremanera, hablando de muchas cosas, haciéndose creer Dios, hasta Dios. Él es sobrenatural, ¿verdad? Con esta doctrina también que yo la denomino doctrina basura, eso de sobrenatural, porque Dios es todopoderoso, omnipotente, majestuoso. Se le ha quitado los atributos verdaderos a Dios y ahora se le ha dado el concepto de sobrenatural, venido allá por el año 1999 con el álbum de aquel man, el guitarrista, ¿cómo es que se llama? Que recibió la revelación esa de ese álbum supernatural de parte de un ángel que se llama Metratón. No sé si has escuchado esa historia. Sí, ese concepto de sobrenatural viene con este man, el famoso guitarrista, ¿cómo que se Jimi llama? Hendrix, No, el otro, el latino. espiritual de la iglesia. El secular, el famoso. Este man recibió una revelación. Carlos Santana En el álbum de Supernatural él lo habla. Él dice que tuvo un encuentro con un ángel que se llama Metratón o Metatron y le dijo que hiciera el álbum Supernatural. Ahí caemos a lo exótico. Por ya, eso te digo, pero extravagante. ¿qué pasa acá? Después viene, pero después viene Marcos Witt y hace en Miami Sobrenatural, el álbum Sobrenatural en el 2006, y de ahí se empieza a diseminar esa cuestionada al grado de lo que ahora experimentamos como un nuevo lenguaje dentro del cuerpo de Cristo también. La palabra de Dios es muy objetiva, es muy veraz, es muy elocuente, es muy racional, es muy sobria. Es útil para redarguir, para exhortar, para instruir, para educar. Produce aplomo, buen criterio, sano juicio, sobriedad, solvencia, denuedo en la palabra, en la forma de expresarse. No podemos caer nosotros a la conjetura y a ese montón de esa mecolaza de cosas subjetivas. La palabra de Dios no disminuye las capacidades racionales, más bien aparte de que desarrolla al máximo el sentido común, eleva los sentidos a un plano espiritual. Entonces, somos agudos, somos inteligentes, somos sobrios, tenemos el concepto bien claro de lo que es bueno y lo que es malo. No andamos ahí con una mentalidad gobernada por suposiciones o por probabilidades. Tenemos la palabra profética más certera, la cual tenemos como firme ancla del alma. Nosotros no hablamos como producto de la imaginación o de la inventiva. O de las emociones. Nosotros no hablamos a nivel de las emociones o por los impulsos. Hablamos acomodando lo espiritual a lo espiritual, lo terrenal a lo terrenal, lo bueno a lo bueno y a lo malo. ¿Me explico? Yo cuando ya miro que en alguna conversación de tipo espiritual ya se cae a cosas esotéricas y a conceptos místicos y de los que usan también
¿cómo le llaman? Los mentalistas, aquellos, Gnósticos. los gnósticos y los agnósticos, y luego vienen los de aquella, los rosacruces y los que están en aquel triángulo. Los Illuminati. ¿Cómo se llaman los del triángulo con el Illuminati, ojo? Masones. Masones. Todas esas cosas en la palabra de Dios, eso no existe, ¿verdad? Yo creo que más bien, por eso yo cuando se trata de estudiar temas escatológicos siempre me gusta hablar hasta donde se puede hablar objetivamente la palabra. Amén, amén, Claro, amén. uno tiene que saber sus limitaciones y que no lo sabe todo. Yo quisiera finalizar afirmando esto. Aquí no hay unos únicos ungidos, hermano. Ahora, por la gracia de Dios, por la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo y por la promesa que Él hizo de enviarnos al Consolador, ahora todos somos ungidos. Está el deber en nosotros, en cada uno de nosotros. Amén. Está el deber y la tarea en cada uno de nosotros de avivar el fuego del don de Dios que hay en cada uno de nosotros. Por la unción. Por la unción, pero la unción ya la tenemos, hermano. Aquí nadie puede venir a enseñorearse de usted diciéndole, mira, yo te voy a catapultar, que vas a venir a ser mejor si vos estás bajo mi manto, bajo mi cobertura y todo eso. Hermanos, es tiempo que vengamos a la verdad de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo que va a hacer es que nos va a traer luz y nos va a traer la libertad. Yo en esta ocasión motivo a todas aquellas personas que están todavía en este tipo de doctrina a que se sacuda en el nombre de Jesús. Hermano, no te va a ir mal. Hermano, no te vas a morir. Hermano, las maldiciones no te van a caer, porque en este tipo de ministerios son expertos para maldecirte. Pero hermano, sacúdete, confía en Dios. La cobertura es de Dios. ¿Qué más manto ocupa que el de Cristo? Amén. Hermano, no te sientas mal si has caído en estas garras. Sacúdete y mira al Señor Jesucristo. Él es la propiciación nuestra. Él es nuestro escudo. Él es el buen pastor. Él es el pastor de pastores, el apóstol de apóstoles. Él es la estrella resplandeciente de la mañana, el único, el principio, el fin. Él es todo. A Él es donde debemos de volcarnos. A Él es donde debemos de dirigirnos. Y que nos enseñen los ministros eso. Y eso es lo que deben de hacer los ministros ahora. Hermanos, voy a volver a decir lo último. El velo del templo fue rasgado, ya no hay persona que vaya a estar entre usted y Dios. El velo del templo se rasgó, ahora usted puede entrar directo al lugar santísimo. El único mediador es Cristo, ya no hay más. Hermanos, el cielo está abierto, que nadie le meta esa mentira de que los cielos están cerrados. El cielo está abierto y todas las bendiciones están para aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, las toman en el nombre de Jesús. Despídase, hermano Job, y después despídase también el pastor Oscarito también. Bueno, pues un placer verdaderamente haber compartido este tiempo y haber dado a conocer las cosas que hemos creído y las que seguimos, orando al Señor para que en su misericordia y en su gracia les conceda también a ustedes y a todos, ¿verdad?, ese privilegio de poder ver esa iluminación, a través de la iluminación del Espíritu, las verdades eternas en Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Vamos, Oscarito. Mi deseo pues es que ustedes y sus familias, ¿verdad?, estén bien, estén en paz, que la gracia de Dios repose sobre sus vidas, que el Espíritu Santo les dé el entendimiento a través de la Escritura, de la verdad de Dios, para que en esa comunión ustedes sean confirmados, y decirles que pues aquí en la tierra estamos de paso, y que lo más maravilloso va a ser poderlos ver allá sentados en aquella mesa, ¿verdad?, juntamente conmigo, con mi hermano Joel. Un día pues vamos a dejar esta envoltura humana
Amén. No se pierda lo más por lo menos. Mejor eche mano del premio mayor, deja perla de gran precio. Y no le, véndalo todo, menosprécielo todo, renuncie a todo. Porque créame que el galardón vale más que todo esto. Y pues, los hijos de Dios no nos vendemos y espero que usted tampoco se ponga a negociar con nadie, porque el enemigo no puede pagar por esa salvación que Cristo logró para que usted la disfrute, para que usted la tenga. Y yo creo que si usted es de Dios, pues allá nos vamos a ver, y si no es de Dios, por más que se le hable y se le diga, se va a perder. Y lamentablemente, ¿verdad? Así va a pasar. Pero le doy mi mensaje a los que son de Dios para que vengan y reciban lo que es de Dios, y a los que no son de Dios para que sepan que en vida se les advirtió y se les mostró el camino, y luego no tengan excusa. Que Dios les bendiga, sean prosperados en todos sus caminos, que la paz de Dios llene por completo sus corazones y sus pensamientos, y que sepan de que todo ya nos ha sido dado. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice el libro de Pedro, ya nos fueron dadas. Dios quiere que estemos bien, pero eso lo vamos a obtener mirando al Señor de señores y al Rey de reyes, poniendo nuestra fe en Él de forma total. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Vamos a seguir haciendo este tipo de programas. Dios les bendiga. Amén, 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 amén. Venga por acá. Sí. Siempre para la panadería. Sí, sí, sí. Gracias.